Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral, como de costumbre, y aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, todos los miércoles. Este es su pastor, Pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico, saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y a través del mundo entero, que se conectan en el internet a través de www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía. Gracias también a nuestros hermanos que nos siguen en la plataforma de Facebook cuando entran a Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por darle me gusta, darle like, darle compartir, share a estos programas, porque entonces así nos permite alcanzar a más personas con este programa y la palabra del Señor, que es lo más importante. También agradecemos al Ministerio Sermón Cristiano, que miércoles tras miércoles capturan esta señal y la lanzan y la ponen en sus diferentes plataformas digitales, ya sea en YouTube, Roku, Facebook, Instagram, Apple TV, en todos los sistemas posibles para que alcanzara el mundo entero. Así que le agradecemos. Tenemos un equipo de hombres y mujeres ahí en el cuadro telefónico, así que pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 787-898-5410 o al 787-898-5120. Ahí tenemos ese equipo de hombres y mujeres de Dios que va a tomar esa petición, y al final del programa nuestro pastor invitado va a estar orando por esas peticiones. Así que, amados hermanos, en el día de hoy tenemos con nosotros al pastor Alex Butler de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en el barrio Islote, sector Boam de Arecibo. Alex, Dios te bendiga y bienvenido a Diálogo Pastoral. Dios te bendiga, gracias Pastor Orlando Nieves por esta invitación a este hermoso programa. Estamos muy contentos, ¿verdad? Gracias por invitarnos. Quiero también, ¿verdad?, saludar a los televidentes que están en sintonía en esta hora, en este programa. Esperamos poder gozarnos, recibir una palabra y poder tener un diálogo bien chévere. Quiero también saludar, ¿verdad?, a mi familia que están viéndonos a través de las redes, a mi esposa Keila Laguer, mi hijo Keniel y Keilanis. También quiero saludar a nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional, en el barrio Islote, sector Boal. Y como dijo el hermano pastor Orlando Nieves, yo soy el pastor Alex Butler, que llevamos por la gracia de Dios y su misericordia. Llevamos bien poquito, Orlando, estamos casi recién allí, llevamos 1 año y 4 meses, pero Dios ha sido bueno y Dios se ha glorificado de manera especial. Así que gracias. Amén. Así que, amados hermanos, estamos aquí en este programa y el tema para hoy es el llamado y la preparación. El llamado y la preparación. Y para ello vamos a estar basándonos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, Señor, por esta palabra. Pastor, ¿por qué este pasaje bíblico de segunda de Timoteo le llama a usted la atención? ¿Por qué lo ha marcado a usted? Viendo, ¿verdad?, el contexto de la carta, me marca porque Pablo, aún estando preso, orienta y aconseja a aquel discípulo que la quería preparar para poder ser pastor y guiar, ¿verdad?, esta iglesia. Y hemos recibido el llamado del Señor. De muy, ¿verdad?, temprana edad, Dios puso en nosotros el liderato y el querer trabajar para su gloria. Pero una vez se concreta ese llamado y lo recibimos en el corazón, entendemos que era necesario el prepararnos. Por eso es que en esta mañana quisiéramos hablar del llamado y de la preparación. Y me llama, ¿verdad?, la atención porque Pablo aborda a Timoteo de una forma que le está indicando qué cosas debe hacer, qué cosas debe no hacer, evitar, para poder cumplir con cabalidad, ¿verdad?, con un buen testimonio, lo que ya el Señor había puesto en su corazón. Y este llamado lo escribí así en las redes sociales, llamado con L mayúscula, porque ese es el llamado que proviene de parte de Dios.
pero lamentablemente vemos personas que se autollaman a sí mismos. Yo quiero ser esto, yo siento ser esto, pero ese llamado que es de Dios, Dios nos hace el llamado, pero es nuestro deber prepararnos para responder a ese llamado divino. Cuando Dios llama, ¿verdad?, al ministerio, al pastorado, a cualquier llamado de líder, como tal, de dirigir a un pueblo, dirigir a una sociedad, pues hay una responsabilidad que cae sobre nosotros. En ocasiones nosotros recibimos la palabra, pero nos sentamos a esperar algo milagroso, algo sobrenatural, que Dios tiene el poder para hacerlo. No es que nuestro Dios no tenga el poder para hacerlo, pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Amén. Es necesario que nosotros nos preparemos, sabemos qué vamos a hacer, cómo lo podemos hacer, escuchar, ¿verdad? Gente que ha trabajado ya en esa posición, pastores, ministros, gente retirada, estudiar, prepararse, leer la palabra, estar al pendiente de todo lo que Dios tiene para con nosotros en ese ministerio. Algo así similar a lo que Josué, cuando asume la posición, luego que Dios llama a Moisés ante su presencia, cae esta responsabilidad sobre este llamado y me llama la atención porque Josué sabe lo que vivió Moisés, estuvo con él, atravesó momentos difíciles, pero hay algo interesante que estábamos hablando fuera de cámara, que cómo es la respuesta de Josué ante ese llamado que Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, pero se lo repite una y otra vez. Cuando Josué recibe la noticia, ya Josué estaba preparado porque era el que estaba todo el tiempo al lado de Moisés, estaba escuchándolo, siguiéndolo. Cuando Moisés iba a orar y a hablar con Jehová, él estaba cerca, él quería estar pendiente a todo lo que acontecía por si el Señor le llamaba. Pero cuando el Señor le llama, que es con la muerte de Moisés, es un cargo grande que va a tener sobre sus hombros. Entonces el Señor lo alienta y le da las promesas. En los primeros, ¿verdad?, versículos del capítulo 1 de Josué, el Señor comienza a decirle que va a estar con él y todo lo que pisare la planta de sus pies sería territorio que él conquistaría. Pero luego le demanda que se esfuerce y sea valiente. Había algo que tenía que hacer Josué para poder cumplir con la cabalidad o con un propósito, ¿verdad?, lo que el Señor había puesto en sus manos. Él recibe la palabra, pero no se queda quieto. El Señor dice, esfuérzate, sé valiente. Él sabía gran peso. Nosotros a veces recibimos el llamado de Dios y quizás podemos pretender o entender que las estrategias que utilizaron el antepasado, los antepasados, son los correctos, son los que debemos hacer ahora. Y en el caso de Josué, Moisés había hecho cosas extraordinarias a través del poder de Dios. Una de las cosas es cuando divide el Mar Rojo, que utiliza la vara para dividirlo. Pero ahora Josué se encuentra con el río Jordán entrando en su ministerio. Pero la asignación y las directrices que le da Dios a Josué son diferentes a las que dio Moisés. Ayer estuvimos, ¿verdad?, en la celebración de 50 años de la iglesia Dios Pentecostal, ¿verdad?, de Dios Mission Board en el barrio Coco, Refugio Esperanza, donde estaba predicando, ¿verdad?, el obispo Ildefonso Caraballo, y estaba hablando de esto mismo. Yo lo he predicado en varias ocasiones y entiendo que ese deber de parte de nosotros es entender que hay estrategias diferentes, que Dios nos da instrucciones diferentes y el poder cumplirlas, esforzarnos, es prepararnos. Esa es la parte del llamado. Él recibió un llamado, pero no se quedó solamente en el llamado. Había una preparación que él tenía que hacer y algo que le tocaba y lo que respondía a él directamente. Y una gran similitud que tenemos con Timoteo, Josué, Dios le dice a Josué, no te separes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente en esta ley, en esta palabra. Y ahora Pablo le está diciendo, acuérdate de esforzarte con diligencia, pero también que uses bien la palabra de verdad, que traces bien la palabra, porque lamentablemente, pastor, estamos viviendo días que están tergiversando la palabra, que a lo malo le están llamando bueno, que a lo bueno le están llamando malo, y están quitando la palabra para utilizarlo a su conveniencia, cuando no debe ser así. Como hemos estado hablando, ¿verdad?, fuera de cámara, la ciencia ha aumentado y entonces a la ciencia mental, la tecnología, ha traído, ¿verdad?, muchas cosas beneficiosas a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero en ocasiones esas cosas, si no se toman a la medida correcta, pueden afectar el proceso. Entonces, hoy en día la predicación nuestra
debe estar formulada con un buen bosquejo, con un buen análisis, con un buen contexto histórico-social. Tenemos que estar preparados porque en la tecnología los feligreses, los que escuchan la palabra, tienen acceso al mensaje de inmediato. Dándote un ejemplo, en esta mañana estamos hablando de llamado y preparación, y las personas que nos pueden estar viendo por internet o viendo por cámara, los televidentes, buscan en su teléfono llamado y preparación. Y en menos de varios segundos hay 30 predicaciones de lo mismo, con diferentes temas, con diferentes versículos, abordando quizás algo similar o igual. Entonces, el reto que tenemos con nuestro llamado es estar bien preparados. Y por eso es que Pablo habla de la palabra, porque en ese tiempo también había falsos maestros. Quizás no con las herramientas de hoy en día, ¿ves? Pero sí habían falsos maestros con diferente, ¿verdad?, enseñanza. Entonces, esa misma situación que le está aconteciendo a Timoteo, nosotros la vivimos hoy en día. Que hay gente que utiliza un texto, lo saca fuera de contexto para poder atraer audiencia, para poder quizás inculcar en una persona algo contrario a la palabra del Señor. Y eso es un reto. Por eso es que es necesario que nos preparemos en el proceso. Si tenemos un llamado, es necesario que nos preparemos. En ocasiones pensamos que si Dios nos llamó a adorar, mira, vas a ser cantante, vas a llenar quizás estadios y multitudes. Se queda sentado la persona en su casa esperando que llegue un estadio del cielo para que pueda estar en esa plataforma. Pero el Señor nos demanda que si tú recibiste ese llamado, estudia música. Estuve en una clase muy interesante en la Universidad Milpa, saludamos también allá a la Ciudad Milpa, con un profesor que me dio una enseñanza increíble ese día. Porque en la clase se estaba hablando de que por qué se estudiaban ciertas materias y ciertas cosas, porque es el que había que prepararnos. Entonces salió a lucir, ¿verdad?, el que no había que prepararse para ser pastor. Porque era un llamado de Dios, y Dios respalda al que llama y capacita al que llama. Y se entiende que una vez hay un llamado, Dios va a estar con él, no importando el proceso, y eso es cierto, Dios está con nosotros, pero de nosotros queda una parte. Entonces el profesor abordó: ¿por qué estudiábamos? ¿Por qué el enfermero, para poder ejercer sus funciones, ¿verdad?, su profesión, tiene que estudiar? ¿Por qué el abogado tiene que estudiar? ¿Por qué el doctor tiene que estudiar? Y en el ámbito secular hay estudios para cada función y cada, ¿verdad?, profesión, y nosotros como pastores se nos obvia quizá el sentido de que tenemos que también estudiar. Hay experiencias, ¿verdad?, de maestros, de pastores que han adquirido por cierto tiempo, ¿verdad? Y esa experiencia nos puede ser transmitida a través de esas personas. Y yo sé que es necesario que nosotros nos preparemos. Y me llama la atención también porque, amén, tenemos esta generación de pastores que no tenían la facilidad o no tenía el dinero, los recursos disponibles para ir a estudiar, pero estaban respondiendo al llamado de Dios y estudiaban, escudriñaban las Sagradas Escrituras con sus limitaciones, pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo, pero a lo largo de los años, pues Dios ha preparado maestros, profesores, para ayudar a una generación de nuevos ministros a prepararse, pero lamentablemente tenemos unas personas que no creen en la preparación. Dicen: no, Dios, el Espíritu Santo pondrá palabra en mi boca. Y yo creo, como lo estaba mencionando, pastor, nosotros tenemos que ser como los médicos, como los enfermeros, como los abogados, la educación continua. Amén y gloria a Dios, cuando tú terminaste un bachillerato, una maestría, un doctorado en estudios pastorales, pero nosotros tenemos que continuamente darle seguimiento, porque vivimos una experiencia en María que cuando ocurrió el huracán, que se cayeron las torres, ¿qué íbamos a hacer? Otra experiencia fue lo de la pandemia. Muchos no sabían utilizar lo que era el Facebook Live, el Zoom, Google Meet, estos programas que tienen disponibles para que, si no se pueden reunir en persona, pueda haber ese pastorado, porque no todo el mundo tiene la facilidad de tener un ministerio Cristo viene cerca para entrar a la cadena del milagro, pero desde su dispositivo electrónico, y son esas cosas de educación continua que nosotros tenemos que saber hacer para entonces estar actualizados. Pablo decía:
no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio del conocimiento. Y esto es herramientas que nos ayudan a la pastoral, a pastorear el rebaño ante una generación que está más conectada a esto que estar presente en un templo. Yo me pongo a pensar cómo se preparaba el bosquejo Gille Ávila, cuando no había quizá tanta tecnología, tomando un libro de comentarios aquí, otro libro de comentarios, un montón de libros encima de la mesa para preparar. Hoy en día tengo un dispositivo móvil donde yo tengo aquí 10 o 15 versiones, donde tengo 10 o 15 comentarios, donde le doy clic en una palabra y me da la definición. Tenemos mucha, ¿verdad?, tecnología que nos ayuda en el proceso de nuestra preparación, pero es necesario que nosotros nos adaptemos al siglo donde estamos viviendo hoy en día, ¿sabe? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Amén. Pero su revelación, ¿verdad?, es continua, se sigue revelando, la ciencia sigue aumentando y los tiempos van cambiando, las estrategias en ocasiones, hay muchas funcionales pasadas, pero hay algunas que ya caducaron y hay que hacer algunas estrategias nuevas para poder llegar. Es necesario que nosotros podamos entender que eso es real. Hay algo que aprendí, me llena cada vez que hablo de esto, es que la revelación de Dios para con el hombre ha ido en aumento. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrevistar a esos personajes, esos llamados de Dios desde el principio, si le preguntamos a Dios, a Adán, ¿quién es Dios? Él va a contestar, mi Dios es el creador. ¿Okay? Mi Dios es el creador. Y si yo le digo a Adán, no es que Dios liberta, y él dice, no, yo no conozco a ese Dios. ¿Cuál Dios tú me estás hablando? Porque el Dios que yo conozco es un Dios que crea. Pero yo le pregunto a Moisés, ¿quién es su Dios? Y él dice, mi Dios es un Dios y si seguimos con los personajes, van a ver experiencias que vivieron por la época donde estaban, donde Dios se reveló diferente. Por eso salen los nombres, ¿verdad? Así que nosotros estamos en un tiempo que sigue aumentando. Estamos en un tiempo que está atacado a la iglesia por todas las esquinas. Están buscando la forma de que fallemos, nos señalen. Como decía el apóstol Pablo, estamos ante una nube de testigos. Así que es necesario que nosotros entendamos que el tiempo que vivimos tenemos que prepararnos. Sin lugar a dudas. Y me llama la atención, pastor, porque no tan solamente te prepara a ti, prepara a tu esposa, prepara a tus hijos, porque antes decía, no, es que si los nenes son el hijo del pastor, este es el mini pastor. No, hemos tenido que ir adaptando y enseñarle a las iglesias, ok, aunque el llamado pastoral es de papá, tú sabes, los niños son niños, ellos van a crecer, pero también te ha formado a tu familia, te ha preparado a tu familia. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la Iglesia Pentecostal MI, allí en Islote, en el sector Boam? Aleluya, nos podemos amanecer hablando de Islote, esa iglesia amada, Dios le bendiga, le damos un montón a todos los líderes, ¿verdad? Y a todos los feligreses de allí. Algo que aprendí y que pude, ¿verdad?, palpar y poder sentirlo, es que el llamado pastoral, cuando hay un llamado pastoral y una familia, Dios llama a la familia completa. Amén. Hay un mutuo acuerdo en nuestras decisiones, como, ¿verdad?, en toma de quizás alguna decisión en el lugar que vayamos a ir, qué vamos a hacer. Yo tengo una esposa excelentísima, Dios te bendiga, mi amor, si me estás viendo, qué bueno. Keila Laguer, ese es mi complemento. Ella, las cosas que yo carezco, ella las tiene, ¿verdad?, en abundancia. Es mi complemento, ¿sabes? Y mis hijos, ¿sabes? Wow. Dios nos llamó en una familia pastoral. Yo creo que eso también ha ido, ¿verdad?, en aumento y ha ido, ¿verdad?, en esa enseñanza, en esa estructura, donde antes quizás separábamos la familia ¿verdad?, del pastorado, para no quizás herirnos, que no conociera, que no fueran heridos por la iglesia, pero creo que es necesario que la iglesia conozca a la familia pastoral. Amén. Leí un libro, ¿verdad?, que se habla, ¿verdad?, de qué pasos debe seguir cada pastor, en qué cosas debe tener cada pastor, y en una de ellas hablaba de que quien hablaba mejor del pastor es la esposa, todo aquel, ¿verdad?, que esté casado, esté ejerciendo el ministerio, porque al ver a la esposa usted sabe
cómo es el comportamiento del pastor. Y En me el impactó hogar. porque involucrar a mi esposa en el ministerio, y ahora que lo estamos viviendo, va a ser la pregunta, es realmente sin ella yo no lo podría hacer. Amén. Porque ella realiza unas tareas que yo quizás no pueda realizar. Y no es que menosprecie el talento en los dones que Dios me dio, pero sé el rol que cumplo, sé dónde puedo llegar, sé dónde puedo llegar, hasta qué límite. Si mi esposa puede llegar a otro, quizás no llega a los míos, pero ella me complementa. Y ese llamado familiar es que yo entiendo que el Señor en este tiempo está llamando. Familias al pastorado. Y qué bueno, pastor, que usted está diciendo eso, porque de la misma manera yo experimenté eso en la iglesia Mission Board en Zanja, la iglesia de Dios, taller del maestro, porque yo le decía, mira, no es que me amen a mí como el pastor, amen a mi familia, porque si aman a mi familia, a mí me arrastran hasta el fin del mundo. Yo iría hasta la Patagonia y de vuelta, porque cuando el pastor sabe que su familia está bien, tú sabes, no está preocupado, entonces la iglesia, los líderes, gloria sea al Señor, han adoptado este cuidado pastoral de su familia pastoral. Y qué lindo, porque hoy en día, mis 3 hijos, gloria sea al Señor, cualquiera persona que le pregunten, porque hay personas que dicen, no, que la iglesia hirió a mis hijos, que la iglesia me hirió a mí porque era hijo de pastor o hija de pastor. Así no ha sido con nuestros hijos. Nuestros hijos hablan bien de la iglesia. No, la iglesia es una iglesia de amor. Somos familia, por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Y ese cuidado, sí, no le puse retos mayor a los niños. Eran niños y crecían, eran jóvenes y crecían. No le ponían más responsabilidad que a los demás niños, los trataba a todos por igual. Y escuchar eso de ti, pastor, me gusta porque tu llamado lo está complementando con la preparación, pero no tan solamente tu preparación, la preparación de tu familia y también la iglesia Pentecostal MI, la iglesia de Dios Pentecostal MI, de Islota, allá en el sector Boam, que lo estás preparando a ellos también para que valoren el pastorado y el llamamiento que Dios está haciendo, no tan solamente a ti, pero también a ellos como iglesia. Sí. Algo que, ¿verdad?, que quería darte como paréntesis para que veas cómo es el llamado de Dios. Cuando yo llego a la iglesia, siempre nosotros los pastores somos los primeros que llegamos, los que abrimos el templo, los que acomodamos los micrófonos y estamos pendientes de todas esas áreas que tenemos que estar pendientes. Pues yo tengo a mi hija pequeña al lado mío buscando los micrófonos. Wow. Tiene 7 años. Nosotros tenemos, ¿verdad?, una decoración en el altar, una cruz que cambia de colores. Y tenemos un letrero en la parte derecha de la iglesia que también tiene colores. Ella me busca el control y me dice, papi, ¿de qué color lo ponemos hoy? Entonces, mi hijo, de 10 años nada más, de 12 años, cuando alguna persona falta a la iglesia, él se me acerca. Papi, faltó este hermano, hay que llamarlo. Yo veo en ellos que el pastorado no solamente quedó en mis brazos y mi carga, sino que mi familia se ha hecho responsable del llamado que Dios nos ha hecho. Recuerdo en una ocasión un testimonio súper hermoso. Un hermano salió de vacaciones y había llegado. Y estábamos, yo y mi hijo, él venía de camino y, ¿verdad?, a encontrarse con nosotros, y yo lo saludo, Dios te bendiga, qué bueno. Y mi hijo le indica, ni yo, que siendo el pastor, le indiqué estas palabras, y mi hijo al lado mío dice, qué bueno que regresaste, te extrañábamos en la casa. Wow. Y se me salieron las lágrimas, Orlando, se me salieron las lágrimas porque dije, wow, cómo Dios ha sembrado en el compromiso, ¿verdad?, de una familia pastoral. Y no es algo que tú se lo estás memorizando a él, es que nació de él. Él se alegra porque esa persona regresó a la casa y él está diciendo, mira, ¿sabes qué? Qué bueno que estás aquí. Wow, y eso es una señal de lo saludable. Porque 100% sana la iglesia no va a estar hasta que venga Cristo por su iglesia. Pero sí podemos tener iglesias saludables. Y ahí es que, hermano, es así, pasa con nosotros. Usted no está 100% sano. Tendrá un achaque, le duele algo, hizo una fuerza indebida, pero podemos decir, estamos saludables. Pastor, este llamado que Dios te hace, estábamos hablando fuera de cámara, porque esto es como el matrimonio. No es que tú sientes ser pastor, no es que tú decidiste ser pastor, es que
es un llamado y lo estábamos hablando como hay personas que dicen, ay, yo siento ser pastor. Y el día que tú dejes de sentirlo, dejarás el pastorado, porque vemos muchos que renuncian al pastorado. Pero esto es como la paternidad. Tú no sientes ser padre, tú eres padre de 2 bellos hijos y tú eres esposo de una mujer de Dios y eso te motiva a levantarte, estés enfermo, cansado, dolorido, para proveerles el sustento diario a esa familia que tú amas y el amor te lleva a eso. Eso también ha impregnado el ministerio tuyo. Sí. Hay algo que le enseño a mis feligreses, a la iglesia y a todo aquel que tenga la oportunidad de hablar o charlar con él, es el compromiso. Y en ocasiones hemos puesto tan liviano el compromiso en las tareas que tenemos diarias, tanto en el trabajo, secularmente, como en los ministerios, porque entendemos que todo el tiempo tenemos que estar en un nivel alto, en un nivel emocional, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha energía y con muchas fuerzas, y no es necesariamente de esa manera. Hay ocasiones que te vas a levantar y no vas a tener quizás la fuerza de ir a la iglesia. En ocasiones quizás el mensaje estuviste preparándolo, no te sientes quizás lleno para poder darlo, pero hay un compromiso. Amén. Porque Dios me llamó y hay un compromiso. No en todas las ocasiones el hermano que llega a la iglesia, el líder, tiene el deseo de ir a la iglesia, pero hay un compromiso y ese compromiso trae amor a la obra. Que cuando nosotros estamos comprometidos, yo me comprometí con mi esposa. Yo no todos los días me levanto con un deseo, ay, mi amor, quizás discutimos por algún detalle, alguna ropa que dejé en el suelo, porque casi siempre es problema de los caballeros, aleluya, pero tenemos esa situación, pero eso no impide que yo la ame. Amén. Porque yo tengo un compromiso, hice un compromiso delante de Dios y delante del altar, que le iba a amar no importando el proceso que estuvieran pasando. Entonces, ese compromiso hoy en día tenemos que reforzarlo. Amén. Tenemos que reforzarlo. Porque en ocasiones el sentir que tengo llamado a pastor, que deseo pastorear, hay unas responsabilidades. En ocasiones entendemos que el pastor solamente se levanta, ¿verdad?, los domingos a predicar en un altar y dar la palabra y eso es todo el pastorado. Hay unas fines de funciones que hace el pastorado que es necesario que haya compromiso con la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando con nuestro pastor Alex Butler de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el barrio Islote, el sector Boam de Arecibo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este programa hablando acerca del llamamiento y la preparación. No se retire, regresamos en breve. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias por sus llamadas telefónicas. Aquí tenemos las peticiones. Síganos llamando al 787-898-5410, 787-898-5120. Al final del programa, nuestro pastor Alex Butler va a estar orando por estas peticiones. Y les recordamos que si se perdió algún segmento de este subprograma en el horario de 12 a 1 de la tarde,
Esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se transmite Diálogo Pastoral y por supuesto por la cadena del milagro. Estamos hablando con el pastor Alex Butler, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, allá en el sector Boam. Esto es en el barrio Islote del pueblo de Arecibo, Puerto Rico. Y estamos hablando acerca del llamado y la preparación. En el primer segmento estamos hablando acerca del pastorado, de la familia, gloria sea al Señor. Pero pastor, ahora también en este llamamiento y esta preparación que Dios nos hace, las estacas se van extendiendo. No es tan solamente un llamamiento para una sola congregación, una persona, sino también prepararnos para actualizarnos y escuchamos y sabemos de que Dios prepara a otros pastores en diferentes áreas, pero hemos visto una peculiaridad que es para facilitarnos entonces con ciertos programas tecnológicos a la iglesia. Háblenos acerca de lo que es ABC Church y ABC Software. El Señor desde muy temprano, en el 2008, dio una promesa, todavía no ejercía el pastorado, pero sí nos dio una promesa de una compañía. Yo, ¿verdad?, trabajaba en computadoras, pero desarrollaba software para diferentes industrias y farmacias, y el Señor hacía ese llamado en nuestro corazón de crear nuestra propia empresa, y desde el 2008 ya llevamos bastantes añitos, y hemos tocado muchas industrias a nivel de todo Puerto Rico, en combustibles, en supermercados, café. En muchas industrias hemos trabajado, ¿verdad?, creando software para ayudar, a darle herramientas a los comerciantes para poder llevar bien su negocio. Nosotros operamos con todo el inventario, con seguridades, controles. Base a esa, ¿verdad?, esa promesa que Dios nos da, nos entrega talentos y dones para el desarrollo de estas aplicaciones. Nace en mi corazón el crear, ¿verdad?, una plataforma para ayudar así a las iglesias. Okay. Poder dar nuestro talento y nuestros dones, como dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, poder brindarle a las iglesias, tener herramientas en diferentes facetas, ¿verdad?, del ministerio. Le damos gracias, ¿verdad?, al obispo Hernán Rivera, si nos está viendo, saludos también, ese es mi obispo amado. Juntamente en aquel tiempo, ¿verdad?, el cuerpo ejecutivo que estaba Ricardo Montañez y Natanael, ¿verdad?, nuestro tesorero Natanael Arroyo, que nos brindaron, ¿verdad?, el poder ayudarles y el poder brindar nuestro conocimiento en tecnología hacia el concilio, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, región de Puerto Rico. Allí tuve una conversación con nuestro obispo en el cual la visión que él tenía respecto a la tecnología era bien alineada a lo que Dios me había entregado. Y tuvimos una charla y una conversación amena, excelente, y de ahí nacieron, ¿verdad?, ciertas herramientas que hemos utilizado en diferentes asambleas, y ha sido todo un éxito, porque Dios nos ha llevado, ¿verdad?, y nos ha prosperado y nos ha bendecido, y hemos podido ser canal de bendición. Estos programas, para los hermanos que están sintonizándonos, era que anteriormente los procesos eleccionarios que todo concilio, toda denominación, toda organización eclesiástica tiene que atravesar ciertos periodos de elecciones, votaciones para ciertas posiciones. Sí oramos para que sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Pero entonces, al final de cada elección, al final de cada proceso eleccionario, podamos decir, gloria sea al Señor, le pareció bien a la iglesia, bien al Espíritu Santo y a la iglesia hacer esto. Pero antes se votaba en papeletas, en papelitos, con nombres o a palitos, y el proceso se hacía tedioso, largo, y este mecanismo lo que ha hecho es reducir el tiempo, reducir la contabilidad, pero mantener la transparencia y el orden en un proceso que agrupa ministros de diferentes partes del territorio, y también facilitarle en la contabilidad para el comité de escrutinio. ¿Cómo ha surgido entonces este programa que ha sido de bendición, no tan solamente para el movimiento pentecostal MI, también para la Iglesia de Dios Mission Board aquí en Puerto Rico, porque lo hemos visto, el profesionalismo, la reverencia que hay que tener dentro de la casa del Señor,
y damos cátedra porque lo decimos así a orgullo, porque es un proceso eleccionario, pero no es que se lleva como a veces secularmente lo hacen otros, sino con una reverencia porque estamos en la casa del Señor. Amén. ¿Cómo ha sido esa experiencia de la gente? Excelente. Entramos nosotros como colaboradores del primer proceso eleccionario de vía electrónica. No era nosotros el desarrollador del software, era un hermano de AGEC, Steve, del área de Ponce, y excelente amigo nuestro. Y el obispo vio bien, ¿verdad?, el poder yo ayudarlo porque yo tenía las herramientas y el diseño de crear un sistema de votaciones. Al principio fue fuerte, como todo sistema de implementación, en cambiar una metodología, una costumbre por muchos años, un método de usar con balota, con papelito, un comité de escrutinio con 14 personas entrando en un cuarto contando papelitos, un proceso tedioso, un proceso complicado, un proceso lento, ¿verdad?, porque era un proceso, ¿verdad?, que tomaba tiempo, y al entrar el proceso electrónico, pues acelera mucho, ¿verdad?, ese proceso, tenemos resultados de inmediato. Y fue un reto, pero la iglesia, y damos gracias al cuerpo ministerial que nos dio también el aval en la asamblea, fue todo un éxito. La gente vio nuestro compromiso, nuestra lealtad hacia el trabajo, que esto es un sistema, ¿verdad?, completamente confiable, que damos nuestras herramientas para poder bendecir, y vieron los resultados. En elecciones que podían tardar quizá 4 horas, 3 horas en obtener resultados, ya en 4 o 3 minutos, ya en nuestro sistema estaba ya la respuesta y el resultado. Hay personas que a veces dicen, no, pero me gusta el tiempo de antes, pero el mecanismo porque me acostumbré al papelito, la papeleta, y no me importa esperar, pero tenemos hermanos que sufren de condiciones de salud que no pueden estar mucho tiempo sentados, no pueden estar mucho tiempo sin comer alimentos, pero este proceso lo que ha agilizado, vamos a decirlo así, pero manteniendo la transparencia, manteniendo la confiabilidad de los procesos y ser fácil para el ministerio porque utilizamos nuestros propios celulares, no es un mecanismo que nadie puede decir, no, esto está amañado o la computadora hace lo que le da la gana, no, es la persona misma votando por la persona que él desea. Si entramos en los términos, ¿verdad?, tecnológicos, quizás nos tardamos un poco más, pero tiene mucha seguridad, ¿no? Sí. Nosotros hemos creado un sistema con una seguridad, evitar doble voto, hicimos el uso de los escáneres en las puertas, garantizando que todo votante estuviera presente en la asamblea, y eso pues trae seguridad al votante, a la asamblea, al asambleísta, le trae esa seguridad de que estamos teniendo un proceso transparente, un proceso ágil, un proceso seguro. Entender que los tiempos han cambiado, como estaban hablando en el segmento anterior. Nos tenemos que adaptar a los tiempos. Hay tareas que se pueden trabajar en asamblea debido a que ahora tenemos un tiempo mayor, porque tenemos el resultado de estas votaciones que tomaban mucho tiempo, en menos tiempo. Se pueden hacer otras cosas que quizás en otro tiempo hubieran tomado un día extra o 2 días para poder hacer la asamblea en totalidad. Pero gracias a este sistema, nosotros hemos acortado ese tiempo y hemos visto el beneficio, hemos recibido el respaldo del cuerpo ministerial, tanto, ¿verdad?, en la Mission Board como en la MI, que nos felicitan al terminar el proceso, se sienten contentos, ven esas hojas bien bonitas en la firma del presidente del comité de escrutinio, algo proyectado en las paredes, así, en las televisiones, y ver ese resultado de esa manera, creo que la iglesia lo ha tomado muy bien, ¿eh? Sentí que hay personas mayores que no tienen el conocimiento, pero nosotros hemos creado un sistema en el que es muy sencillo, muy user-friendly. Hemos utilizado ahora lo que se llama el comité de escrutinio como un comité de soporte, en que nosotros adiestramos a ese comité de soporte para brindarle soporte a la asamblea. Que ellos van a asistir a aquel ministro que no sepa utilizar el dispositivo electrónico o el programa de votación. Ahí estaría entonces el personal del comité de escrutinio, en vez de estar contando votos, de ser un facilitador al ministerio para enseñarle este nuevo programa. Amén. Y nosotros ahora en la
la MI, en nuestro concilio, pues hemos desarrollado esta aplicación no solamente para el sistema de votaciones, sino también para el sistema de registro. Tenemos cuántas personas asistieron a una actividad, cuáles estuvieron presentes, cuántos almorzaron, tenemos un cotejo de almuerzo juntamente en la aplicación. Y otras, ¿verdad?, ramas y módulos que tiene el sistema que ha facilitado toda la área, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando directamente con las oficinas regionales, trabajando con los diferentes departamentos, haciendo que todo este sistema se pueda unificar para tener mejores resultados. En el tiempo que hoy estamos viviendo, tenemos que adaptarnos a esta tecnología, tenemos que adoptar esto, porque estamos en un tiempo de... Hay redes sociales, donde todos los celulares, donde hoy en día se nos hace hasta difícil quitar los celulares a nuestros hijos porque están viendo, ¿verdad?, algún video. Y nosotros tenemos que utilizar esas herramientas hacia nuestro beneficio. Todo, ¿verdad?, en exceso es malo, pero no podemos rechazar que estamos viviendo un tiempo tecnológico y hay que darle partida a eso. Ahora mismo tuvimos un congreso de avance en Colombia, de la Iglesia de Dios Movimiento Internacional, donde se habló de la inteligencia artificial. Dando talleres de cómo podemos utilizarla. Y lo que queremos, ¿verdad?, traer es que están las herramientas, están los servicios, debemos tener, ¿verdad?, la madurez y la sabiduría para poder usarlo. Entonces, este llamamiento de parte de Dios, tanto de responder al llamado a la santa vocación pastoral, también te ha llevado a prepararte en ciertas áreas para facilitar entonces ciertos deberes o responsabilidades dentro del ministerio que nos ayuda entonces a prepararnos, a actualizarnos nosotros como organización, como concilio, como iglesia. Y qué bueno, porque entonces vemos algo que ya no es en cuartos cerrados, que está frente a todo, la asamblea de ministros, el sistema lo está contando, inmediatamente tú tienes los resultados, se lo entrega al presidente del comité de escrutinio, él se lo entrega a la... Parece algo mismo como cuando se estaba en el libro de Hechos votando por aquellos candidatos que iban a estar sirviendo, porque la gente dice, tú no mezclas una cosa con la otra. Mire, hermano, Dios es el que quita y pone reyes y gobernantes y personas que están en liderato, pero lo hace con su pueblo. Por eso es que tenemos que estar siempre preparados. Sistema de votación y de registro y de oficina y otras cosas más que tiene el sistema, pues estamos desarrollando una aplicación, una plataforma para las iglesias. Para llevar la feligresía, con nombre, con teléfonos, con la información de cumpleaños, para que le envíen tarjetas, para que envíen comunicados a través de las redes sociales, para tener, ¿verdad?, todos los informes listos, las cartas que nos pide, ¿verdad?, el Estado. En otras palabras, perdóname, pastor, pero en otras palabras, tú lo que le estás facilitando es al obispo o al liderato de la iglesia pastorear a los pastores, pastorear el ministerio, porque si saben la fecha de nacimiento, pues le pueden dar seguimiento, pero también darle ese cuidado pastoral. Ahora mismo la plataforma que utiliza, ¿verdad?, nuestro concilio, el obispo tiene acceso en su dispositivo el poder accesar al listado de todo el cuerpo ministerial. Si está en un lugar y le preguntan recuerden, somos muchos ministros, son 1000 y pico de pastores retirados y activos, en el cual el obispo pues quizás no se acuerda de todo, pero cualquier información que le brinden, él la busca en la aplicación, ve la foto del ministro, sabe en qué iglesia que está, sus teléfonos, su email, su edad, el tiempo que lleva en el ministerio, muchos detalles que a la mano es un éxito. Antes tenía que llamar a la oficina, esperar que la secretaria tuviera el tiempo, ¿verdad?, buscarle el expediente ministerial,
manual y quizás hasta una reunión para poder quizás pedir esa información. Entonces, lo que estamos levantando ahora con esta nueva plataforma es facilitar al ministro, al pastor, el poder tener una visión más amplia de la iglesia. Tanto en finanzas, en que su mismo dispositivo sepa las ofrendas que entraron, las inversiones que se hicieron, los diezmos distribuidos, cuántos hermanos asistieron a qué culto, la escuela bíblica, si está en crecimiento, si no está en crecimiento. Una plataforma de datos que ya se tienen, porque como pastores nosotros tenemos esos datos, los llevamos en registro, pero ahora digitalizados. Que en la palma de nuestra mano podemos tener acceso a esa data. Eso es lo que iba a decir, la accesibilidad a buscar inmediatamente esos datos. Entonces, ¿cómo te sientes tú al ser entonces esta persona llamada por Dios tanto para el pastorado, pero ahora también responsable de ayudar al ministerio a adentrar esta fase tecnológica para estos tiempos? La palabra sería agradecido. Yo me siento agradecido de parte de Dios que Dios me haya escogido para yo servir. Siempre he enseñado que el ser canal de bendición, nosotros somos llamados a ser canal de bendición. Y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el que nos conoce sabe que lo hacemos con pasión. Lo hacemos con integridad, lo hacemos con compromiso. Y me siento agradecido de parte de Dios de ser instrumento. Que seamos un canal que alguien pueda recibir una bendición. No, ¿verdad?, buscando nuestro mérito, ni buscando que nos exalten. Y este sagrado llamamiento tanto a la pastoral, pero adentrarse con esta compañía y estos productos, estos programas, estas plataformas para beneficio de la iglesia, es de bendición para todos nosotros. Y escuchándolo hablar, decir agradecido y está dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Imagínense si nosotros tuviéramos que depender de una persona incrédula, de una persona que es blasfema. Tú sabes, hay que velar a quien entra la reverencia, la santidad, el respeto por los procesos de Dios dentro de la iglesia. Y qué bueno que Dios ha llamado a este joven ministro en este tiempo para bendecir no tan solamente su iglesia, bendecir al ministerio en general, el concilio y demás organizaciones. Alex, para nuestros hermanos televidentes que deseen comunicarse contigo para saber más acerca de la iglesia Pentecostal MI allá en Barrio Islote del sector Boam, o a hablar más acerca de estos productos de ABC Software, ¿a qué número se pueden comunicar? Ok, nosotros estamos ubicados, ¿verdad?, como dijo el pastor Orlando, en el Barrio Islote de la iglesia, en el Barrio Islote del sector Boam, Iglesia de Dios Pentecostal MI, Barrio Islote. Así la puede conseguir también en las redes sociales IDPPI Islote. Tenemos nuestras redes, ¿verdad?, nuestra página de internet. Allí transmitimos cultos, enviamos fotos, allí está, ¿verdad?, el PIN de la iglesia, donde estamos ubicados. El teléfono, pueden llamarme personalmente a mí, 787-607-1021, soy el pastor de ese lugar. Y como empresa somos ABC Software, tenemos un cuadro, ¿verdad?, unos hermanos que nos ayudan en el servicio. Pueden comunicarse al 939-271-9225. Cualquier sea, ¿verdad?, la empresa, sea iglesia, sea una empresa, se puede comunicarse con nosotros. Tenemos herramientas para todo, ¿verdad?, casi negocio, pero sí que, ¿verdad?, queremos entrar con esta plataforma a las iglesias y brindarle, ¿verdad?, nuestro apoyo, nuestra experiencia, y sé que va a ser de bendición. Así que pueden comunicarse a nuestros números 939-271-9225. También estamos en la página de internet www.abcsoftwarepr.com. Pastor, algunas palabras finales para los hermanos televidentes acerca del llamamiento y la preparación. Amén.
Gracias, Orlando, ¿verdad?, por esta oportunidad. A los que nos ven a través, ¿verdad?, de las redes, de la televisión, quiero, ¿verdad?, sembrar en sus corazones que si hay un llamado de parte de Dios. Había una joven que se me acercó en una charla, ¿verdad?, en una escuela bíblica, y me dijo: pastor, yo sé, ¿verdad?, que necesito, qué señal necesito para saber si este muchacho me conviene o no me conviene. Hay algo que Dios pone en el corazón, y cuando Dios pone en el corazón el llamado, eso usted lo siente, nadie tiene que poner las manos encima, nadie tiene que decirle usted vaya a las oraciones. Hay algo en el corazón que Dios siembra y eso es un llamado. Ahora, una vez recibas ese llamado, ¿qué hacemos? ¿Cómo accionamos? ¿Tenemos el corazón dispuestos? ¿Nos proponemos el servir a Dios? Pues hay que prepararnos. Hay muchas, ¿verdad?, universidades, Universidad Teológica del Caribe, MISPA, pastores, ya, ¿verdad?, que te pueden dar esa herramienta, consejería. Busca el prepararte en el ministerio que Dios te llamó. Y Dios te va a respaldar, Dios te va a guiar, Dios te va a poner en alto, siempre y cuando le demos la gloria a Él. Pero hay que prepararnos. Recibe el llamado, pero prepárate. Amén. Amados hermanos, tenemos aquí las peticiones, no podemos leerlas, gloria sea al Señor, todas, pero sí podemos hacer algo, podemos orar. Pastor Alex, amén, diríjanos en oración con cada una de estas peticiones. Damos gracias al Señor, vamos a orar. Gracias, y Padre, pedirle a Dios, sí, que tome control de toda situación. Padre eterno, Padre bueno, Padre santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo, el tu permitirnos hablar de tu palabra, hablar de tu llamado, de tu preparación. Tengo ahora, Señor, las peticiones, aquellos hermanos que se han comunicado a este programa con alguna necesidad, con algún, mi Dios, problema de salud, alguna situación familiar, una situación en el trabajo o personal. Tú conoces, Señor, cada una de ellas, mi Dios. Nosotros lo que podemos es presentarlas ante ti y pedirte, Dios, que tú te glorifiques de manera especial, mi Dios. Toma, mi Dios, aleluya, toda situación, glorifícate, pon paz, aleluya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que llamó, Señor, por sanidad, glorifícate, pasa tu mano sanadora sobre su cuerpo, Dios. Reconstruye, Dios, lo que tengas que reconstruir. Tú sabes, tú fuiste que le formaste, tú fuiste que le creaste. Nos aferramos a tu palabra y a tus promesas, cuales dicen que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tus llagas hemos sido nosotros curados, tanto espiritualmente hacia la salvación como el cuerpo, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que tú tienes el poder para hacerlo. Pero como muchas veces digo, no nos aferramos al milagro, nos aferramos al que puede hacer el milagro. Aquel, mi Dios, que tiene el poder, tú que eres soberano, mi Dios, sea que hagas o no hagas, sigue siendo Dios, pero vamos a ti porque sabemos que tienes el poder para hacerlo, mi Dios. Te presentamos todas estas peticiones, la ponemos delante de tu presencia y en tus manos, sabiendo, Dios, que tú te vas a glorificar de manera especial, mi Dios, y serán contestadas en tu tiempo y en tu voluntad, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Gracias, amado pastor, gloria sea al Señor. Los días de culto que tienen allá en la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Islote, sector Boam. Estamos reuniéndonos los martes a la culto de oración de 7 a 7 y media, luego nuestro periodo de escuela bíblica de 7 y media en adelante, nuestro culto de sociedades los jueves de 7 y media en adelante y nuestro culto de adoración el domingo a las 10 de la mañana. Martes, jueves y domingo. Martes a las 7 en adelante, jueves 7 y media en adelante y domingo a las 10 de la mañana. Y tienen un lema como iglesia. Somos luz. Amén, gloria sea al Señor. Así que, amados hermanos, miren, le invitamos a que busque de una iglesia donde les prediquen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Busque una iglesia donde les predique de que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego y Cristo viene por su iglesia. Hemos querido hacer este programa para la pastoral, para todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, reconociendo, gloria sea al Señor, que a Dios sea la gloria. En este proceso de la iglesia ministerial, respondiendo al llamado, con una preparación dirigida por hombres y mujeres de Dios, revestidos, gloria sea al Señor, con el poder del Espíritu Santo. Amén y gloria a Dios por la preparación académica, por todo lo que podemos hacer, pero como decía nuestro pastor, gloria sea al Señor, cuando hablaba de Josué,
cuando Dios le dice, mira, mantente en esta ley, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. De parte nuestra, gloria sea al Señor. Gracias por su fiel sintonía. Pastor Alex, gracias, mi amado hermano. Saludos a la familia y a la iglesia. Y así que, amados hermanos, nos veremos el próximo miércoles con el favor de Dios. Sigamos orando los unos por los otros y esperando esa pronta venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Dios les bendiga. Nos veremos.